está predicando una doctrina calvinista. Entonces él aclara, ¿qué doctrina calvinista? Que usted se salva y el otro no. Sigue enseñando en la IPUC, aún sabiendo las cosas, los directivos del distrito, cuando sabemos que la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. ¿Qué debemos hacer? Si el obrero, si el pastor es alguien que tiene licencia de predicador o licencia local, le recomendaría que hablaran con el conducto regular, que es el pastor superior. Si es un pastor que tiene su licencia general o de ordenación, le recomendaría que buscaran a sus directivos distritales, no buscando dañar la imagen del pastor ni hacer juicios, sino más bien decirle a sus presbíteros o supervisor: hermano supervisor, tenemos una inquietud. Resulta que nuestro pastor enseña que el que se va a salvar se salva y el que se va a condenar se condena, porque esa es la doctrina calvinista. Salvo siempre salvo. Sí, y nosotros tenemos esa confusión. ¿Es así o no es así? Porque si es así, entonces no vale la pena ser cristianos. Y si no es así, nuestro pastor, pienso que está equivocado. Le rogaría que por el bien del pastor y el bien de la iglesia lo oriente. Eso es lo que se debería de hacer. Ahora, un aporte que yo podría hacer desde aquí es que recuerden que el preexistencialismo hay dos maneras de verlo. Uno como un proyecto realizado y otro como un proyecto a realizar. Quienes piensan en el preexistencialismo bajo el concepto calvinista lo miran como un proyecto realizado. Dios desde la eternidad pasada definió quién se salva y quién se condena. Y en ese grupo aparece no solo el calvinismo, aparece el adventismo, aparecen testigos de Jehová, aparecen mormones, aparece un grupo que fue muy influyente en el siglo pasado llamado Creciendo en Gracia y otros, ¿ya? Pero estas personas, cuando piensan así, no quiero bajo ninguna manera atacar, sino más bien informar, desconocen la obra de Cristo y el contexto bíblico, porque en la Biblia usted va a encontrar argumentos más que suficientes para decir que no es así. Recuerde que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Recuerde que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Recuerde que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué se condena a la gente y por qué se salva? Bueno, porque en el proceso del proyecto de Dios no realizado, hay algo que es muy interesante y es, uno, el conocimiento de Dios en el campo humano. Dos, en la predestinación de Dios para los humanos. Y tres, en el llamado que Dios hace a los humanos. Y cuatro, se define según la decisión que el individuo tome. Y eso no es una cosa que aparece ahora. Desde el momento que Dios pensó en el universo, pensó antes del universo en nosotros, según Efesios capítulo 1, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué Dios hace eso? Bueno, porque según Hebreos 2, Dios no escogió a los ángeles, sino a los hombres, y de una manera especial a la descendencia de Abraham, bajo el concepto promesa y bajo el concepto elección. Y ahí estamos inmersos todos los humanos. Entonces, ¿qué es lo que muestra en ese campo la Biblia? Hombre, que Dios en la eternidad pasada, antes que existiera sol y luna, había pensado en toda la humanidad. Y había previsto
la salvación para todos. Pero no hizo a los hombres como muñecos, sino seres inteligentes, autónomos, con libre albedrío, capacidad de establecer diferencias y de tomar decisiones. Por eso cuando establece al hombre en el huerto, le genera conciencia y le mandó, es un mandamiento de Dios que no está en el decálogo. De todos los frutos que producen los árboles ustedes pueden comer, pero hay un árbol que produce un fruto que ustedes no pueden comer y les explica por qué. Porque el día que coman de ese fruto van a morir. Así que Dios establece al hombre en el huerto, le muestra todas las bondades de obedecer y la tragedia de no obedecer, pero deja a voluntad del hombre la decisión. Y esa decisión es la que define no solo el futuro de Adán y de los humanos en el campo humano, sino que cuando la contextualizamos al campo de salvación, también esa capacidad que tenemos de establecer las diferencias y de tomar decisiones son las que definirán al final la salvación o la condenación. Porque si usted lee bien, encuentra en San Marcos capítulo 16 que dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, la oferta salvífica es para todos. Universal. Es universal. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Porque su gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que Dios llama a todos porque quiere salvarlo a todos. Pero, ¿cuándo se define la predestinación para condenación o para salvación? ¿En la eternidad pasada o en el presente cuando el hombre escucha el mensaje? En el presente. Cuando el hombre escucha el mensaje, él es autónomo para decidir si lo acoge o no. Y ahí es donde se define la eternidad del hombre. Entonces no es que Dios diga, este se salva y este se condena. No. Dios sabía que el hombre iba a pecar, sí. Pero de antemano en Cristo hizo lo que suficientemente necesitan todos los hombres para ser salvos. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Mi decisión ante el llamado de Dios. ¿Está claro?